Un gusto poder estar con ustedes, hermanos, en esta mañana. Ruego puedan abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Romanos, capítulo 4, verso 18. Antes que nada, le vamos a dar lectura al texto para que podamos estar atentos y podamos comprender lo que el Señor quiere decir para nosotros hoy. Dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya no tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos porque hoy podemos reunirnos esta mañana para profundizar en tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos hable por medio de ella. Quebranta, oh Dios, nuestro corazón para comprender la importancia de la fe, para comprender la importancia de creer y confiar en tus promesas, las cuales son eternas. Te pedimos, oh Dios, que por medio del estudio de tu palabra podamos apartar las dudas de la fe y podamos aferrarnos a las promesas que tú nos has hecho en Cristo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pregunta. ¿Este? Ambos, ya. Pido una disculpa, hermanos. No. Muchas gracias, Pedro. Ya. Una disculpa por los temas técnicos. En 1678, hermanos, un famoso autor cristiano llamado o conocido como Jan Bunyan escribió una de las obras cristianas más conocidas en la historia de la fe, que es El progreso del peregrino. Y en esa obra se relata una escena muy interesante para comprender el mensaje de hoy. Es la siguiente. Se relata que Cristiano, que es el personaje principal, se encuentra con otro hombre que es intérprete. Y él busca explicarle la importancia de la fe por sobre las obras. El intérprete toma una escoba y comienza a barrer en un sector que estaba sucio, lleno de basura. Y le explica: mira, la basura lo que hace no es desaparecer, sino que se mueve de un lugar a otro. Y ese es el rol muchas veces de las obras. Las obras nos hacen ver que hay basura e incluso tratamos de limpiar ese espacio. No obstante, como las obras no quitan el pecado, ellas siguen o lo que hacen es mover finalmente el pecado de un lugar para otro. Quiero ilustrar esto de una forma sencilla. La ley, por ejemplo, nos puede demostrar que somos egoístas y tenemos que compartir de lo nuestro. No obstante, cuando alguien comparte es muy fácil caer después en el orgullo. Yo estoy compartiendo, yo estoy entregando lo mío. En esto se ilustra lo que dice esta historia de Jan Bunyan, que muchas veces puedo mover el pecado, lo muevo desde el no compartir al orgullo. Eso hace la ley, me hace mover de un lado para otro mi pecado, no obstante no lo quita. Lo único que quita el pecado realmente en nuestro corazón es la fe. Y eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy a través de un ejemplo
histórico que pone aquí Pablo, que es el ejemplo de Abraham, a quien menciona como líder de la fe o padre de a todos aquellos que habrían de creer. De hecho, lo que el pastor Juan predicó la semana pasada y también se menciona en los versos anteriores es que Abraham es padre de aquellos que habrían de creer por la fe y va a establecer la primacía de la fe por sobre las obras. Pablo anteriormente dice que las obras nos ayudan a comprender que hemos pecado delante de Dios, que hemos transgredido la voluntad de Dios. No obstante, las obras nos deberían guiar a confiar en Dios. Y confiar no es otra cosa que fe. La fe es el centro. Las obras, como hemos mencionado muchas veces, son el resultado de la fe, pero no es la fe, no es el centro de nuestra creencia. Es otra cosa. Y el día de hoy vamos a profundizar sobre aquello. Comencemos primero, hermanos, con verso 18 a verso 19, que nos hablan de la importancia primaria de creer a la promesa de Dios. La fe no es algo meramente abstracto, no es meramente una idea, sino que es una confianza, y una confianza que se enraiza en un objeto de fe. Ese objeto es la promesa de Dios. Verso 18 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Con esto quiero retrotraerme un poquito al libro de Génesis. En Génesis capítulo 12 se nos relata la historia de un hombre llamado Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos. Y siendo aún un no creyente, Dios se le revela y le promete varias bendiciones. Se le revela como su Dios y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa que le hace a Abraham. Y no solo eso, sino que después le promete que esa bendición que vendría por él a todas las naciones no solamente sería a través de su influencia, sino a través de algo sanguíneo, es decir, a través de una descendencia física. Eso vendría a través de un hijo que le iban a nacer y que por medio de él se iba a dar el cumplimiento a esa promesa. No obstante, pasaron los años. Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, va a Canaán, sufre una serie de desventuras y aventuras que pueden leer en el libro de Génesis. Y en todo ese proceso, Abraham se pregunta sobre el cumplimiento de esa promesa. Y a pesar de que la duda no embarga profundamente su corazón, las circunstancias que él está viviendo son fuertes. Pasan los años y la promesa parece no cumplirse. Y lo interesante del texto, y aquí lo que señala Pablo, es que a pesar de, y contra toda esperanza, contra todo pronóstico, él confía en esa promesa del Señor. A pesar de todo lo que él está viviendo, él tiene fe. De hecho, en Génesis capítulo 15 se le llama que Abraham fue justificado por su fe. Eso le dice el Señor. Y la promesa se va a cumplir muchos años después. No obstante, él va a ser fiel en confiar en esa promesa. De hecho, aquí el texto dice: creyó y esperó. La confianza que él tiene en esa promesa no fue solamente algo de decir, bueno, yo creo, sino que fue algo activo. Muchas veces pensamos que esperar tiene que ver con una acción completamente pasiva, y la verdad es que no es así. Es cosa solamente de recordar a aquellos que son padres cuando le dicen a su hijo: hoy vamos a ir a un lugar que te gusta. ¿Cómo está el hijo en ese periodo de espera? Está ansioso, está preguntando: ¿cuándo vamos a ir? ¿A qué hora nos vamos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Y qué es lo que hay allá? Hay una desesperación, un deseo de esperar. Ese acto de tranquilidad que reposa en la confianza de que aquello se va a cumplir requiere acción, requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Dios le prometió algo a Abraham y Abraham podría ponerse todo el tiempo a preguntarle a Dios: oye, pero ¿cuándo va a pasar? Viendo sus circunstancias, ¿en qué momento esto va a ocurrir? No obstante, él espera. Abraham no solo cree en la promesa de Dios, sino que él espera que Dios cumplirá aquella promesa que él le hizo. Hay una confianza en su corazón. Confianza que todos nosotros podemos mirar como ejemplo. Si Dios ha prometido algo por medio de su palabra, nosotros podemos confiar que Él lo cumplirá. Dios es fiel. Y porque es fiel, Él cumplirá lo que Él prometió. Hay una promesa que me encanta y siempre la recuerdo que puedo a los creyentes, que es la de Mateo 28. Jesús dice: y yo prometo estar con vosotros hasta
el fin del mundo. Es una promesa a la cual nosotros constantemente podemos acudir. Abraham podía acudir constantemente a la promesa de que Dios, por medio de él, bendeciría a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, a través de la promesa de un hijo. Y frente a todas las probabilidades lo va a tener. Pero antes de eso hay toda una serie de cosas que son complejas. De hecho, cuando Dios le vuelve a recordar esta promesa, Abraham se ríe o presenta una visión de sus circunstancias que no son favorables. De hecho, dice acá el verso 19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, porque ya tenía ¿cuánto? 100 años, y que la matriz de Sara estaba muerta. De hecho, dice la Escritura que Sara era estéril. Abraham no era simplemente alguien crédulo, él vía sus circunstancias. Yo soy un hombre viejo, Sara es una mujer que es estéril, por años no hemos podido tener hijos. Y a pesar de que Abraham confía en la promesa, conoce lo que le está pasando. La fe no es un salto meramente a lo desconocido. La fe es confiar en Dios, que puede transformar la realidad presente según lo que Él ha prometido. La fe no nos hace desconectarnos de la realidad, por el contrario, nos hace ver la realidad tal y como es, en su crudeza total, y aún así, en medio de esa crudeza, confiar en Dios. De hecho, la Biblia en ningún momento cuenta una historia de cuentos de hadas. La Biblia es muy realista en su visión del mundo, la visión acerca de nosotros, de los problemas que vamos a enfrentar. No obstante, en medio de eso nos llama a confiar. Confiar, pues yo he vencido al mundo, dice el Señor. Jesús ora en Juan 17, yo pido para que los guardes del mundo, pero no para que los saques del mundo. La fe a la cual se nos llama por medio de la Escritura y a la cual nos está haciendo eco aquí Pablo, es una fe que a pesar de las circunstancias presentes que puede observar, puede descansar en las promesas de Dios. Y descansa en las promesas de Dios porque Dios es fiel. De hecho, hay un acto relatado en la historia de Abraham que creo que ilustra bastante bien esta escena o esta situación. Y es que en un momento Abraham, puede ser esto incomprensible a nuestra mentalidad moderna, pero lo voy a explicar después en su contexto cultural. Dios manda a Abraham que parta animales en dos y que ahí él se va a mostrar. Él va a demostrar su presencia ahí, frente a Abraham. Y Dios pasa por en medio de los animales y le recuerda su promesa. Y para uno que no está acostumbrado a todos aquellos elementos de la cultura del Próximo Oriente antiguo, podría parecer algo extraño. ¿Por qué Dios manda que Abraham parta los animales y él después pasa por en medio de ellos? Y es por lo siguiente, en la antigüedad, en el antiguo Próximo Oriente, una práctica muy común, que cuando dos hombres hacían un pacto o una promesa, después debían caminar juntos en medio de los animales. Y decía, quien incumpla esta promesa debe ser partido como estos animales. Era una costumbre que se hacía en aquella época para marcar un juramento, un pacto, un compromiso. Lo relevante de entender ese elemento cultural es que Dios no pasa con Abraham, Él pasa solo y le recuerda su promesa. Dios le está diciendo a Abraham, si yo incumplo lo que acabo de decir, sea incluso autodestruido. Con eso está haciendo eco de su fidelidad. Yo soy fiel a Abraham y yo no voy a incumplir lo que te he dicho. En esta época nosotros para confirmar algo necesitamos una firma en un documento escrito, un contrato. En esa época el contrato era pasar por medio de los animales y en pocas palabras Dios le está diciendo a Abraham, mira, yo soy capaz de cumplir con este elemento cultural al que tú conoces, soy capaz de decir, soy capaz de autodestruirme si es que no cumplo esta promesa. Lo que yo le estoy diciendo a Abraham lo voy a cumplir y así también nosotros somos interpelados hoy a reconocer todas esas promesas que Dios nos ha hecho. Si Dios prometió, Él es fiel y va a cumplir. No por nosotros, porque de hecho Abraham, sabiendo Dios que iba a ser muchas veces infiel, no lo hace pasar por el medio. Con eso Dios también le está diciendo, a pesar de que tú incluso tengas dudas en el camino, yo seguiré siendo fiel. Esto no se trata específicamente de nuestra fidelidad, aunque aquí se nos habla de la fe. El centro de la fe y el principio y el final de la fe es Dios. Dios es garante de la fe. Dios es el cumplidor de aquella fe que nos ha entregado. E incluso según Efesios 2, versículo 28, Él es el que es el dador o entregador de la fe. Podemos confiar en Él porque Él es fiel. Así como Abraham creyó y es ejemplo de confianza, nosotros también podemos confiar en sus promesas.
Si Dios prometió algo, Él es fiel para cumplirlo. Y nuestro corazón puede encontrar calma en aquello. Hace años atrás, en 1987, tal vez algunos en aquella época recordarán una noticia que fue bien famosa, de una niña que se llama Jessica McCure. Jessica McCure, una niña de 18 meses que cayó en un pozo en Estados Unidos. Y su caso fue bien mediático porque salió en varios noticieros. De hecho, mis papás me lo contaron de niño porque era como bien conocido ese caso. Y esa niña estuvo atrapada en el pozo 58 horas porque estaba atascada. De hecho, ya cayó, se atascó, comenzó a gritar, su mamá la oyó, llamó a los equipos de emergencia y por lo complicado que era sacarla del pozo, se tardaron 58 horas en poder rescatarla de aquel pozo en el cual se encontraba. Mientras ella estaba en el pozo, quien permaneció a su lado esas 58 horas sin descanso fue su madre, Eda McCure. Ella se posicionó al lado de ese pozo y por medio de palabras de confianza le decía: hija, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo hasta que tú salgas de ese pozo, yo no voy a descansar hasta que tú puedas ser rescatada. Lo interesante de eso, se marcan 2 puntos. Primero, si su madre no hubiera estado ahí y la desesperación lo hubiera ganado a Jessica, que era la niña que estaba atrapada en el pozo, probablemente en su desesperación y grito habría seguido hundiéndose y habría sido mucho más complejo rescatarla. Fue esencial que su madre estuviera ahí recordándole que ella estaba, porque le entregó seguridad, le entregó calma. Y segundo, Jessica ha dado entrevistas ya de adulta diciendo que algo esencial para ella en ese momento, en medio de su circunstancia presente, donde veía que estaba mal herida, que estaba en un lugar oscuro, húmedo, donde no había esperanza de salir, lo que le mantenía estable o lo que le mantuvo un poco tranquila fue la voz de su madre. Interesante que tenía 18 meses, pero fue tan traumático ese evento que la marcó al punto de recordarlo. 18 meses no es más de un año y medio. Hay muchos, de hecho, la mayoría de nosotros recordamos eventos al año y medio. No obstante, para ella fue tan traumático que lo recuerda. Y señala que lo que le mantuvo tranquila con un año y medio de vida fue escuchar la voz de su madre. Nosotros somos llamados a esa misma situación. Las circunstancias no nos pueden definir. Lo que nos define es la confianza que podemos tener en aquel Dios que ha prometido estar con nosotros y sostenernos en medio del camino, no importando las circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor. Él está ahí y Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Es su fidelidad a la cual nosotros nos podemos aferrar confiadamente en medio de los tiempos de crisis y de angustia. El Señor nos sostendrá. Él nos habla en medio del pozo, nos habla en medio de las malas circunstancias, nos habla a través de la historia de Abraham, que él siendo ya viejo y Sara estéril, se les promete un hijo y el Señor cumple aquella promesa. Y Abraham no solamente creyó y esperó, sino que también confió, que puede ser algo parecido a creer, pero la confianza es un poquito más profunda y tiene que ver con el descanso. Él descansó en que Dios cumpliría aquello que había prometido. Hay una historia de los inicios de la iglesia primitiva, de un discípulo del apóstol Juan, el discípulo más cercano del apóstol Juan, que era Policarpo. Policarpo, ya cerca de su edad adulta, cerca de 90 años, es atrapado por autoridades romanas y llevado a uno de estos foros romanos donde generalmente peleaban los gladiadores. Y se le acusa públicamente: tú eres el que perturba, entre otros, al pueblo de Roma y perturba su fe. Y él dice: yo no perturbo a nadie, sino que predico al Cristo crucificado, aquel que rescató mi vida y puede también transformar la suya. Fue interesante esa defensa, porque frente a todo el cuestionamiento, él pudo haber rogado por su vida, cerca de 90 años. No obstante, él estaba tan convencido de aquello que había creído, que permaneció fiel a lo que él señalaba. El procurador romano le dijo: puedo traer los leones, si bien quiero, puedo traer animales para que te despedacen la carne. Y él dijo: tráelos. Yo no voy a negar a aquel que por tantos años ha hecho bien a mi alma. Y ahí el público comenzó a gritar: quémenlo, quémenlo. Y él con plena calma dijo: yo he servido al Señor y fielmente lo serviré hasta el final. Frente a eso lo toman en una pira, lo amarran a un poste, ponen madera y lo queman públicamente. Y frente a eso, que aterrorizaría a cualquier persona, la llenaría de miedo y temor, se recuerda que Policarpo estuvo tranquilo, estuvo en calma.
Y ese ejemplo de fe transformó a muchos que estaban alrededor suyo. Historia semejante a la del reformador John Huss, que fue también quemado, pero cerca de 1500 años después, o 1400 años después, por la Iglesia Católica, por él predicar que el único camino al cielo era Jesucristo. Él, cuando estaba a punto de ser quemado, se le dijo por última vez al cardenal: arrepiéntete, cambia tu forma de entregar el mensaje. Y él dijo: yo no voy a cambiar el mensaje. Y cuando él empezó a ser quemado, en vez de gritar, cantó un himno que está basado en los evangelios, que dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante notar de que Pablo, al hablarnos de la historia de Abraham, nos quiere señalar, en medio de la crisis y las circunstancias, lo que tú tienes que hacer es guardar calma. Confiar en que Dios sostendrá la promesa que Él hizo a tu vida y Él la guardará, no por ti, y ni siquiera por tu fidelidad, sino porque Él es fiel. Eso hace el Señor, y eso es lo que nos quiere enseñar aquí Pablo a través del ejemplo de Abraham. El Señor es fiel. Y Él nos sostendrá y por tanto podemos descansar en Él. Una frase común en la Segunda Guerra Mundial que dio bastante tranquilidad a los soldados fue keep calm, mantener la calma. Incluso en medio de la guerra, mantengan la calma. Pablo está diciendo exactamente la misma frase ahora: mantengan la calma. Si Dios ha prometido, Él es fiel y Él cumplirá. Y eso es lo que hizo Abraham, y lo podemos ver aquí en el verso 19. Dice: su fe no flaqueó. Flaquear tiene que ver con un concepto en griego que hace referencia a que algo disminuye, a que algo va volviéndose, de ser en vez ancho, se va volviendo cada vez más delgadito o más pequeño. Abraham, en medio de sus circunstancias presentes y lo que él podía observar, se dice aquí en el texto que su fe no flaqueó. Todos nosotros somos constantemente atosigados por una serie de pruebas y circunstancias en nuestra vida. Las que pueden manifestarse a través de un familiar enfermo, las que pueden manifestarse a través de un matrimonio complejo, las que pueden manifestarse a través de un hijo rebelde, las que pueden manifestarse a través de cuestionamientos hacia nuestra fe. No obstante, y en medio de esas circunstancias se nos llama a confiar en las promesas de Dios. Dice aquí el texto que en medio de esas circunstancias presentes que experimentó Abraham, su fe no decayó, sino que se mantuvo firme. Y Pablo nos llama justamente a esa fe. Después dice, verso 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Quiero conectar esto justamente con lo que acabo de leer del verso 19. Y a pesar de que la fe de Abraham no flaqueó, muchas veces sí titubeó, pero no vaciló como un incrédulo. Quiero explicar esto. Aquel, dice Juan, que vuelve atrás es probablemente porque nunca conoció a Dios. No obstante, aquel que conoce a Dios se reconoce en esto, que a pesar de la dureza de la prueba se mantiene firme. El que vuelve atrás no agradará mi alma, dice la Escritura. A pesar de que hubo debilidad, incluso en la confianza que Abraham tuvo en Dios, su fe en la promesa no flaqueó y no vaciló como un incrédulo, es decir, no volvió atrás. No dejó de creer en Dios por las circunstancias presentes que tuvo que enfrentar. Él se aferró a la promesa y siguió hacia adelante. Él pudo haber vacilado, pudo haber vuelto a Ur de los Caldeos, haber dicho, allá tenía mi familia, tenía mis redes de contacto, tenía seguridad, tenía todo un círculo de personas que podían darme confianza. Mas él se arrojó a lo desconocido, a la aventura, a la promesa que Dios le entregó de ir a Canaán. Y no solo eso, sino se aferró a la promesa de que él tendría un hijo por el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Él en medio de circunstancias sigue confiando, no vacila, no se echa para atrás como un incrédulo, sigue confiando. En este mundo, hermanos, vamos a tener desconfianza y muchas veces nuestra fe va a experimentar pruebas. No obstante, lo que marca la diferencia es si vacilamos o no. Si tú vuelves atrás como un incrédulo, Pablo llama a examinar el corazón. No obstante, algo natural en la vida es que vamos a experimentar pruebas hacia nuestra fe. Pero en medio de eso, podremos decir, nuestra fe no vaciló, es decir, no volvió atrás. Como dice ese himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo que marca la fe verdadera, una fe que no retrocede. ¿Hubo dudas? Hubo dudas. De hecho, Abraham en un momento desconfía y llega a su esposa
con una excelente idea. Trae a Agar, que es su sierva, y dice, bueno, como es mi sierva, y ella es joven, tiene un hijo con ella, por medio de ella va a llegar tal vez la promesa. No obstante, en medio de esas dudas e incluso claudicaciones de parte de Abraham, él seguía confiando en que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Y vuelvo aquí a poner el centro en lo siguiente. No flaqueó, no vaciló. ¿Qué quiere decir esto? Su fe no disminuyó a pesar de las pruebas. Y no vaciló, es decir, nunca volvió atrás. Siguió hacia adelante, confiando en su fiel Salvador, en su fiel Dios, que sostenía lo que él le prometió. Después aquí dice, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Es decir, en medio de la circunstancia, en vez de esto, minar cada vez más su fe, en vez de quebrantarlo y romperlo al punto de no creer más, las pruebas lo que hicieron fue fortalecer su fe. Y aquí una pregunta con la cual interpelo al público presente. ¿Qué hacen las pruebas en tu vida? ¿Te alejan de Dios o te acercan a Dios? Porque las pruebas en su principio fundamental tienen el acercarte a Dios, no alejarte de Él. De hecho, la Biblia dice que la pena o la tristeza que te aleja de Dios viene del diablo y no de Dios. Porque la tristeza que produce Dios en medio de las pruebas o las dificultades es una que debe acercarte más a Él. Él se reafirmó en medio de circunstancias difíciles, Él se afirmó más en Dios. Y por medio de ello dio gloria. Imagínense por un momento, hermanos, la siguiente escena. Un niño de 2, 3 años en la piscina, en la orilla de la piscina, y un papá metido dentro de la piscina. Le dice, hijo, ven, lánzate, yo te voy a agarrar. Y el niño le dice, sabes que no tengo confianza, no me voy a tirar. ¿Qué pensaría uno del papá? Bueno, el papá debe ser bromista y por tanto el hijo no tiene mucha confianza. Piensa que se va a tirar y probablemente el papá lo va a dejar descuidado. Habla mucho, de hecho, esa situación como de la confianza que el hijo puede tener en el padre. Y eso, quien lo observa puede decir, si el niño se lanza efectivamente y confía en los brazos de su padre, puede decir, wow, este niño confía en el papá. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros creemos y confiamos en Dios, Él obtiene gloria de aquello. Dios obtiene gloria cuando nosotros descansamos y confiamos en Él. Con todo y dudas. Y vuelvo sobre esto un poquito más atrás. Las dudas van a estar y es algo normal en la vida del creyente. No obstante, en medio de la duda se te llama a confiar en que Dios estará allí. Si tú confías en Dios, la Biblia enseña que tú con Él le estás dando gloria. Es decir, estás reconociendo que su nombre es sobre todo y que Él tiene el poder para mantenerte a pesar de las circunstancias presentes. Después dice acá, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que Él había prometido. Abraham estaba completamente convencido de que Dios tenía el poder de cumplir la promesa que le había hecho. Y creo que muchas veces la falta de fortaleza en nuestra vida viene por allí. No confiamos suficientemente en Dios. Descansamos muchas veces más en nosotros que en lo que Dios puede hacer. Dudamos, claudicamos y echamos para atrás. Mas aquí el ejemplo de Abraham tiene este punto central. Sostenernos en la confianza a pesar de que las circunstancias presentes nos digan lo contrario. ¿Y cuál es esa fortaleza de esperanza? En que Dios es fiel. Y que aparte que Dios es fiel, es poderoso para hacerlo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que creo que da al clavo con esta situación, que es la historia de Gedeón. Gedeón sale en un momento del pueblo de Israel como un libertador, puesto que Madián, que era una tribu más grande del norte, estaba atosigando al pueblo de Israel constantemente. Dios clama a Dios para que los liberte de Madián y levanta un líder que es Gedeón. Y Gedeón convoca al pueblo para luchar contra los madianitas. No obstante, Dios, por una serie de circunstancias que no voy a relatar ahora, va acortando el ejército hasta terminar con 300 hombres. Cualquiera diría, ¿cómo con 300 hombres vamos a triunfar frente a un ejército tan enorme, tan grande? No obstante, Gedeón creyó, y Dios le entregó, de hecho, la estrategia para poder ganar. Que sonaron unos cántaros, tocaron trompetas, el pueblo madianita se confundió, se mataron entre ellos, salieron corriendo y nunca más volvieron sobre Israel. Dios, con un poquito de personas, con lo improbable, hace lo que se podría considerar imposible, que es echar fuera toda la nación, que eran los madianitas. Él confió, tuvo fe a pesar de las circunstancias. Abraham, siendo de 100 años y su esposa estéril, tuvo confianza en Dios. Y esa misma confianza es la que se te llama a ti. A confiar en que Dios es poderoso. Cuando Moisés
¿Creen ustedes sacó al pueblo de Israel de Egipto y se encontró frente al Mar Rojo? ¿Creen ustedes que no tuvo temor sabiendo que Faraón venía atrás? Dios lo sacó del desierto, lo llamó ahí cuando estaba en casa de su suegro, lo mandó a Israel, lo sacó de Israel. Y fue cuando llegó al Mar Rojo y tenía que cruzar, ¿acaso ustedes creen que no tuvo temor sabiendo que Faraón venía y lo iba a matar a él y al pueblo? La duda puede estar, pero él confiaba que Dios lo iba a salvar. Y en ese momento Dios le pide que ponga ahí el báculo y el Mar Rojo se abre. Dios en ese sentido es un Dios de lo milagroso. Dios puede obrar de forma poderosa incluso a pesar de nuestra desconfianza en Él. Y dice ahí el texto que el pueblo de Israel cruzó en paz y llegó al otro lado sano y salvo. Y los carros de Faraón fueron completamente destrozados por el mar. Dios es poderoso para hacer como Él quiera en medio de las circunstancias difíciles que podemos ver en nuestra vida. El que prometió es fiel y por eso podemos descansar en Él. Entonces esta fe de la cual nos habla Pablo a través de la vida de Abraham es una fe primero que cree, una fe que descansa en que si Él prometió, Él va a cumplir. Entonces una fe que cree y una fe que descansa. Vuelvo a repetirlo, esta fe que se nos enseña a través de Abraham es una fe que cree en Él, cree en sus promesas y también descansa. Y no descansa cualquier cosa, descansa en sus promesas. Y después nos habla a nosotros. Y dice, y esto también se puede experimentar a aquellos que hemos tenido y se puede aplicar a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús de la siguiente manera. Pero antes de eso quiero contar lo siguiente. Pablo, ¿por qué nos toca el ejemplo de Abraham? Porque Abraham era alguien admirado en el pueblo de Israel. Y en el contexto de su época, de esta época. Por eso lo ocupa el ejemplo de Abraham y dice, miren, ese héroe de la fe hizo las cosas de esa manera. Y lo que Pablo busca hacer con nosotros hoy es decirnos, mira ese ejemplo de la fe, él confió en Dios. Inspírate en que bajo sus circunstancias yo fui fiel con él, mostré mi misericordia, como también lo puedo mostrar en tu vida. Hay un autor cristiano que él dice lo siguiente, el pasado es como una voz que nos permite escuchar en medio de la mudez del presente. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio del presente muchas veces no es como que no escuchamos la voz de Dios, no vemos su actuar, porque en el tiempo presente dudamos continuamente. No obstante, el pasado nos ayuda a mostrarnos que Dios ha sido fiel y será fiel con aquellos que Él ha prometido serlo. En nuestra historia nacional hay un hecho bien interesante que yo contaba antes de seguir, que es el siguiente. En 1839 se dio una de las batallas más interesantes de nuestro país. No sé si alguien se acordará, aquí les permito participar. ¿Qué batalla importante se da a Chile en 1839? Que de hecho antes se enseñaba como un canto la victoria en esa batalla. ¿Nadie recuerda? Ya, no se preocupe. Ah, muy bien, profesor de historia. La batalla de Yungay. En 1836 entramos en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana bajo el mando de Santa Cruz. Y algo que se relata en la batalla de Yungay es que los soldados estaban un tanto atemorizados frente a las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana porque tenían armamento mucho más moderno que el chileno. De hecho, ahí surge la famosa figura del roto chileno, capaz de enfrentarse a fuerzas mucho mejor preparadas que las suyas. Y quien va a liderar esto y va a ser un ejemplo para sus soldados es el posterior presidente de Chile, Manuel Bulnes. Bulnes va a inspirar a sus soldados, los va a animar y no solo eso, sino que va a ir al frente de la batalla con ellos a la guerra. Lo que Dios hace al contarnos esta historia por medio de Pablo es inspirarnos. Así como Bulnes inspiró a sus tropas, Abraham debería inspirarnos a nosotros, a confiar y descansar en Dios. La historia no es solamente algo para recordar y conocer, es algo que nos debe inspirar. Y en este caso, Abraham es una inspiración a nuestra fe. Y frente a eso, Pablo lo aterriza al contexto que están viviendo ellos y les dice lo siguiente, verso 22. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Pues aquí Pablo está diciendo este ejemplo que viene a colación, que nos muestra la fe de Abraham, no solo se muestra
como un mero ejemplo, un mero hecho histórico, se muestra como algo que debería inspirarnos a nosotros a creer de que como a Él se le asignó justicia por solamente creer, por confiar, por descansar en la promesa, así nosotros obtenemos justicia de parte de Dios por confiar en su promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios revelada acá? Verso 24, la parte B dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y aquí se nombran tres elementos esenciales acerca de esa fe que nos entrega justicia. Primero es una fe que confía en el poder de Dios, que señala acá Pablo, aquel que resucitó entre los muertos. Pablo aquí comienza diciendo, aquella justicia que se le consideró a Abraham por creer, también se nos considera a nosotros por creer. ¿Y en qué creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra fe? Primero, como dije recién, que Dios es poderoso. Lo que Él prometió, Él hará. Y aquel que es poderoso, ¿qué es lo que hizo? Levantó a Jesús de entre los muertos. Segunda cosa que hizo, por medio de la expiación hecha en Cristo, tenemos perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Teníamos una deuda cual no podíamos pagar, no obstante Cristo en la cruz, no solo sufriendo el castigo romano, sino bajo la ira de Dios por nuestras transgresiones, sufre el juicio de Dios. Y por su sangre nosotros somos limpiados de toda maldad. Ese es el segundo elemento de nuestra fe mencionado aquí por Pablo, que si nosotros creemos que Jesús tomó nuestro lugar, nuestra fe no es vana, sino que nuestra fe descansa en la promesa de Dios y esa promesa de Dios entrega a nosotros justicia. ¿Por qué entrega a nosotros justicia? Por el tercer elemento que se nombra acá, y es el de la resurrección entre los muertos. Nosotros creemos que Jesús se levantó entre los muertos en la resurrección, y eso nos entrega su justificación. ¿Qué es la justificación? Que se nos asigna una justicia que no es nuestra. Nosotros, siendo transgresores de la ley, incumplidores de la ley, se nos entrega una justicia que no es nuestra, sino la de Cristo. Cuando Dios nos mira, en pocas palabras, mira la justicia perfecta de Jesús. Y por eso tenemos libre acceso al trono de la gracia para acceder al oportuno socorro. Porque cuando Dios nos mira completamente, no solamente perdonados, sino que además mira la justicia de Jesús en nosotros. Y Pablo lo que aquí está diciendo, si alguien tiene fe en estas tres cosas, en el poder de Dios, en el sacrificio de Cristo en la cruz y en la resurrección de entre los muertos, lo cual nos entrega, por un lado, expiación, la muerte de Cristo, y por otro, nos entrega justificación, la resurrección de entre los muertos, tiene justicia. La justicia no es por lo que eres capaz de hacer en tus obras, dice Pablo. La justicia que viene de Dios, por la cual tú eres salvo, por la cual un día llegarás al cielo, es por donde descansa tu confianza. Descansa en las promesas de Dios, de que Él te puede salvar de tu condición pecaminosa por medio de Cristo, o descansa en que tú eres capaz de lograr aquello por tus propios méritos o esfuerzos. Si crees que es por las obras, terminarás tan frustrado como la historia de Jan Baña que contaba al principio, que se barre. La basura solamente se mueve de un lado para otro, no se quita. No obstante, si mi fe descansa en lo que Dios ha hecho por mí, en que Él es fiel a su promesa, mi fe descansa en algo sólido. Y se me es contada una justicia que no es la mía, que es la justicia del Salvador Jesucristo, por la cual tengo acceso un día ante su presencia con gran alegría, en la cual nos podemos presentar con gozo delante de Él. Entonces, en primera instancia se nos llama y se nos dice, mira a Abraham. Si tú piensas que es por las obras, mira a Abraham. Abraham es antes de la ley de Moisés. Es padre de todos los creyentes porque incluso se le prometió antes de la circuncisión. No se le prometió después de la circuncisión, fue antes de la circuncisión. Y dice, en medio de todo eso, Dios le prometió, le hizo una promesa. Y a pesar de sus circunstancias, él creyó a esa promesa. Él confió en la promesa. Él descansó en esa promesa. Y al confiar y descansar, Dios le contó eso como justicia. Y ahí se cumple lo que dice Habacuc y Pablo en Romanos al principio, mas el justo vivirá por la fe. Y esa confianza, esa creencia, Pablo la busca trasladar a nosotros como creyentes hoy. Dice, todo aquel que por medio de la fe, es decir, la confianza en la promesa de Dios que se manifiesta en el poder de Dios, en la expiación de Cristo en la cruz y la resurrección entre los muertos, lo cual nos da justicia, podemos confiar que Dios nos dará la justicia que nosotros no tenemos para presentarnos delante de Él y un día morar con Él por la eternidad. Esas son las promesas de Dios y el descanso que se nos otorga por medio de este texto. Pablo, por medio de esta historia narrativa de la vida de Abraham, nos quiere decir, oye, deja de confiar y mirar dentro de ti.
Deja de mirar dentro de tus obras. Deja de mirar lo que tú eres capaz de hacer por Dios y descansa en lo que Él ya ha hecho por ti. Porque eso en sí mismo va a llevar fruto. Eso es lo que dice Santiago, cuando dice que la fe sin obras es muerte. Las obras son ejemplos, son respuesta a esa fe que hay en el corazón. Pero no es tu religiosidad, no es lo que tú haces o eres capaz de hacer, sino lo que Cristo ya hizo por ti. Y eso es lo que te entrega a ti la justicia de Dios, que es por la fe. Es el fin de aquí de Pablo, diciendo a los judíos, oigan, deslíguense de esa confianza en las obras y en el cumplimiento de la ley. Confíen en el poder de Dios. Esa fe es la que les entrega justicia. Y la justicia en sí misma lleva buen fruto. Y hermanos, junto con eso, recordarles lo siguiente. La duda en medio de las circunstancias son como animales correteando nuestra vida. Imagínense por un momento lobos correteando a una persona, corriendo. La gente, quien va corriendo detrás, con lobos detrás o con leones, lo que usted se quiera imaginar, va a sentir temor, va a sentir ansiedad. Vienen los lobos, vienen los leones detrás de mí, me van a devorar. Así es la duda. Así son las circunstancias. Pero en medio de eso, el Señor nos permite tener esta confianza, darnos vuelta y decir, alto. Mi corazón descansa en las promesas de Dios. Y esos lobos no los van a devorar. Y esos leones no se los van a comer. La Biblia describe que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo único que frena al diablo es la confianza y la fe en el Señor. Las dudas vienen, más yo puedo decir, yo confío en Dios. En medio de las circunstancias confío y descanso en Él. Hay un teólogo que decía, a la duda hay que agarrarla, sentarla en la silla y decirle, yo confío en Dios y descanso en Él. Y en medio de las circunstancias puedo encontrar refugio en Él. Hermanos, la historia de Abraham nos muestra que en medio de las circunstancias podemos confiar en Dios, podemos descansar en Él, podemos confiar en que Él nos sostendrá, podemos confiar en la promesa. Esa fue la justicia de Abraham. Y así como nosotros tenemos fe en el poder de Dios, la muerte de Cristo en la cruz expiatoria y la resurrección de Cristo entre los muertos, tenemos la justicia de Dios, la cual nuevamente vuelvo a decir es por la fe. No dudes en venir a Él. Ven a Él. Y el Señor entregará descanso para tu alma y te entregará esa justicia que necesitas para acceder a la presencia de Dios. Inclinemos nuestro rostro delante de Él. Señor, te agradezco.